Al Dios que vive dentro de ti, Ramta, capítulo 19, apertura de la mente. Cuando más te ames a ti mismo, más se abrirá tu cerebro, y de esta manera llegarás a ser más que tu cuerpo. Te convertirás en aquello que te mantiene unido. Todos ustedes han llegado al máximo en su aprendizaje de Dios en la forma limitada de la materia. A lo largo de sus muchas vidas sobre este plano, han experimentado todos los elementos de este paraíso creado por su propia y extraordinaria creatividad. Y a través de esa experiencia han aprendido todo lo que hay por conocer de los valores del pensamiento limitado de Dios hombre, viviendo en una realidad de rebaño en la conciencia social. Ya han aprendido lo que es el miedo y la inseguridad, la tristeza, la furia, la avaricia. Han aprendido todo sobre los celos, el odio y la guerra. Y también han aprendido la muerte. Ustedes conocen incluso el alejamiento entre ustedes mismos y la fuente divina, que los ha amado y apoyado a lo largo de todas sus aventuras, para que ahora puedan experimentar a Dios en el último nivel de su espectacular exhibición del ser. Para poder volver a un estado ilimitado, para experimentar el gozo y la libertad del ser, deben convertirse una vez más en aquello que los mantiene unidos. Y de la única manera que lo lograrán, ya que su cuerpo es más bien un obstáculo, será activando totalmente el séptimo sello o glándula pituitaria, para que su cerebro pueda recibir los pensamientos ilimitados que existen más allá de la conciencia social. Así es como extienden su conocimiento hasta el entendimiento ilimitado de Dios, ese Dios que los deja ser, que los ama y es la totalidad de Él mismo y de todo pensamiento. Entonces, ¿cómo conseguirán que esta maravillosa y pequeña glándula despierte las partes dormidas de su cerebro a través de su flujo de hormonas? Simplemente con el deseo. Convertirse en Cristo es desear conocer al Padre y convertirse en la imagen y semejanza de Dios. Es el deseo de permitir que todo pensamiento se convierta en la realidad del yo. El deseo de amar en cada momento todo aquello en lo que se han convertido. El deseo de ser el ser de todo lo que son. ¿Por qué es importante amar la totalidad de todo lo que son? Porque cuando lo hacen, inmediatamente trascienden la conciencia social y se elevan por encima de la aceptación. Trascienden el juicio, van más allá de la ilusión del tiempo. Y de esta manera viven solo para la satisfacción del yo. Escuchan solamente a la voz interior, siguen únicamente la senda del amor y es allí donde yace el conocimiento de todo lo que es. Ahora, ustedes me dicen, pero Ramta, eso es ser totalmente egoísta. Así es, pero ser egoísta es ser diosista. Cada momento que viven por el amor de este Dios dentro de ustedes, cada ilusión que abrazan y dejan pasar, cada cosa que hacen para encontrar su felicidad y su luz, emana desde su ser hasta el flujo de la conciencia para alimentar a la totalidad de la humanidad. Cuando ustedes viven íntegramente por el amor del yo, que es el amor de Dios, hacen que Dios brille en la densidad de la conciencia social.
Entonces iluminan el camino de sus amados hermanos en busca de su propio yo. Y ese es el único camino que los llevará de vuelta a casa, hasta su amado Padre. Cuando se aman a ustedes mismos lo suficientemente como para sentirse merecedores de todo lo que Dios es, desean saber que ustedes son uno con el Padre, entonces es cuando empieza a florecer esta maravillosa flor. Así es como desarrollan la capacidad de su cerebro para recibir todos los valores del pensamiento de la mente de Dios, queriendo saber, deseando sentir toda la emoción de ese conocimiento. ¿Cuál es la mejor forma de manifestar cualquier deseo? Declarándolo desde dentro, desde el Señor Dios de su ser. El Señor de su ser, que es su alma, rige su cuerpo a través de su estructura emocional. La pituitaria recibe desde su alma las órdenes de liberar el flujo de hormonas. El Dios de su ser es la luz que abarca todo lo que son y permite que todos los pensamientos lleguen hasta su ser. Su ser es el ego que está experimentando las realidades de la materia a través del cuerpo, que es quien estimula el juicio y altera el ser o la pureza del pensamiento. De ahí el término ego falso. Por eso, cuando hablan desde el Señor Dios de su ser, están alineando la totalidad de lo que son, y ello les da el gran poder de manifestar y crear cualquier cosa que quieran. Cuando deseen recibir pensamientos ilimitados desde el Señor Dios de su ser, ese pensamiento de culminación, sentido dentro de su alma, se manifiesta en su cuerpo para activar la glándula pituitaria y ésta comienza a abrirse. Al abrirse, un flujo mayor de hormonas pasa a través de la pineal y al hacerlo despierta a la mente durmiente. Abre otra parte de su cerebro para permitir que frecuencias mayores y más refinadas de pensamiento sean experimentadas por todo su cuerpo. Cuando los pensamientos son de una frecuencia más alta, estos son recibidos a través de la porción despierta de su cerebro. La glándula pineal, en la parte posterior de su cerebro, recibe la frecuencia más alta y comienza a hincharse, lo cual produce un dolor de cabeza. Pueden sentirse un poco mareados o como flotando. Esta frecuencia se transforma entonces en una corriente eléctrica de alto poder y es disparada a cada célula de su cuerpo a través del sistema nervioso. A causa de esto, sentirán como una ráfaga o sensación de hormigueo o estremecimiento. Se sentirán como si estuvieran elevándose, porque ahora corre por su cuerpo energía mucho mayor de la que habían sentido antes. Esa frecuencia enciende cada célula, aumentando su frecuencia vibratoria. Cuanto más reciban pensamientos ilimitados, más vibrará su cuerpo y empezarán a sentir cierta luminosidad, porque están empezando a invertir el cuerpo de la densidad hacia la luz. ¿Cómo describes el sentimiento de los pensamientos ilimitados? No se puede. El conocimiento de un pensamiento ilimitado no tiene palabra con la que puedas asociar, porque estás experimentando un pensamiento nuevo, una nueva emoción, un inmenso sentimiento que te mueve hacia una forma de ser profunda y tranquila. El conocimiento vendrá hacia ti como un puro sentimiento, sin anunciarse, sin identificarse,
como emoción innombrable. Muchos que buscan la iluminación creen que ésta vendrá en forma de palabras. Pero si lo que tú entiendes puede ser descrito por las palabras, ya lo has sentido antes. Si no se puede y estás simplemente sintiéndolo, lo que tú estás sintiendo es genio, es algo brillante, es de hecho pensamiento ilimitado. Todas las cosas que siempre has querido entender no tienen palabras, solo emoción y visión. Y cuando llegue ese conocimiento, te quedarás sin habla, solo con los sentimientos. El arte de limitar los pensamientos es asociar palabras con ellos. Un maestro no explica nada, solo lo sabe. Explicarlo significaría limitarse. Y cuando llegas al punto en que simplemente sabes, sin tener que justificar o explicar tu conocimiento, entonces eres verdaderamente el amo y señor de tu propio reino. Tienes el conocimiento absoluto. ¿Qué sucede con aquel sentimiento de elevación provocado por los pensamientos más altos? Es cautivado dentro de su alma, que lo conservará en memoria para siempre. Su alma permite que ocurra la memoria de los pensamientos ilimitados a través de la emoción, el sentimiento. Así retiene su conocimiento para siempre, para que aquello que han recibido pueda ser hallado una y otra vez. Algo maravilloso que también ocurre al sentimiento de ligereza es que su alma lo envía a través de su campo áurico hacia el flujo de la conciencia, que no solamente eleva la densidad de la conciencia, sino que atrae hasta ustedes una situación que producirá el mismo sentimiento. ¿Para qué? Para que ese pensamiento se entienda completamente a través de la experiencia. Cuando el pensamiento de frecuencia más alta se ha entendido completamente, queda grabado en su alma en forma de sabiduría. La sabiduría significa que el conocimiento ha cristalizado dentro de ustedes como algo absoluto. La sabiduría no solo eleva el nivel vibratorio del alma, lo cual causará que su vida se ajuste a este nivel emocional más elevado, sino que también activará la pituitaria con más intensidad para permitir que el cerebro reciba y razone pensamientos de mayor y mayor frecuencia. Al mismo tiempo que la pituitaria empieza a florecer, las cosas cambian en su vida de un modo que nunca habían creído posible. Cada cosa que piensan la sienten con gran emoción. Cuando el conocimiento interno se torna en realización, contemplan cómo sus pensamientos se manifiestan más rápidamente. Su amor, comprensión y compasión aumentan. Y muchas entidades se apartarán de su vida porque se han elevado a un entendimiento diferente. Sin embargo, en su lugar llegarán otras de pensamiento semejante al suyo. Muy pronto, cuando la brillantez, la creatividad y el conocimiento se intensifiquen dentro de ustedes, empezarán a conocer y sentir cosas que no habían sentido o conocido antes. Serán capaces de mirar a otra entidad y sentirla dentro de su ser. A través de sus pensamientos podrán conocer sus días por venir. ¿Creen que un vidente es una entidad poco común? Eso es solo porque piensan de acuerdo con la conciencia social.
Y la conciencia social no acepta que esas habilidades puedan ser bastante normales en realidad. Cada uno de ustedes es un vidente. Cuando se permitan conocer, conocerán todas las cosas, pues el conocimiento, si no está cohibido por las ilusiones de la conciencia social, aparta el velo de sus ojos, permitiéndoles ver otras dimensiones. Aparten los tapones de sus orejas para que puedan oír la música de toda la vida vibrando en armonía consigo misma. ¿Y cómo hacen que todo esto suceda? Deseándolo. Cuanto más deseen lo ilimitado y más abracen y sientan los pensamientos que les llegan, más hormonas segregará la pituitaria y más se abrirá su boca. Cuanto más grande sea su deseo de amar lo que son y vivir en el conocimiento, más se abrirá su cerebro y de esta manera llegarán a ser más que su cuerpo. Se convertirán en aquello que los mantiene unidos. La pituitaria es, de hecho, la puerta que conduce a Dios. Cuanto más pensamientos ilimitados dejen entrar en su cerebro, más se abre. Cuanto más se abra, más conocerán. Y todo aquello que conozcan, en ello se convertirán. Una flor emana cierta frecuencia de pensamiento. A la vez, la alfombra está emanando otra frecuencia de pensamiento. Cuando tengan la habilidad de captar todas las frecuencias de pensamiento, podrán convertirse en cualquier frecuencia dada que elijan. Tendrán entonces la absoluta libertad para convertirse en el viento o en cualquier otra cosa que deseen. Muy pronto, la glándula pituitaria estará en pleno florecimiento y la totalidad de su cerebro activado. Entonces, todo aquello que la pituitaria guarde dentro de su cuerpo espiritual se le dará a la totalidad de la mente, y la mente ya no podrá volver a su estado limitado. Una vez que la flor empiece a abrirse, nunca se cerrará otra vez, permanecerá abierta para siempre. Cuando su cerebro está completamente activado, su enfoque en la realidad vacila. Por eso es que, aunque estén aquí, pueden estar también en el séptimo nivel. Aunque estén en el séptimo nivel, pueden estar en las Pléyades. Y aunque estén en las Pléyades, pueden estar con su mejor amigo. Cuando su pituitaria está en pleno florecimiento, dejan de morir, dejan de envejecer. Cualquier cosa que le digan al cuerpo que haga, éste la hará. Pueden decirle al cuerpo que acelere su frecuencia vibratoria y se elevará a otra dimensión. Así de poderoso es su cerebro. Pueden incluso resucitar su cuerpo de la muerte. Tener tal poder es llevar la corona divina de Dios y ser puro Dios, que es pura vida, es ser para siempre. Entonces son todas las cosas. Ese es el cielo más grandioso. De esta manera, el gran séptimo cielo se corona a sí mismo. La totalidad de su mente se despierta y el abrazo total del conocimiento se hace posible a través de su hermoso receptor. A medida que sabes más y tu cuerpo experimenta más esa frecuencia, aumentan sus vibraciones hasta que se vuelve más y más ligero. Hasta que un día, cuando han amado y abrazado la totalidad de la vida y el alma ha satisfecho todas sus experiencias aquí,
ese mismo conocimiento y esa misma vibración aumentará 1.000.000 de veces y volviendo al cuerpo invisible se lo llevará lejos de este lugar. Es entonces cuando trascienden el ciclo de la vida tras vida. Ustedes son criaturas de 3 dimensiones, espíritu, alma y ego, expresándose en el plano de la densidad. Hablen al Señor Dios de su ser, Él los escuchará. Al hacerlo, es un Señor, un Dios, un Maestro el que habla. Cuando le digan que recuerde, recordará. Cuando le pidan que se enaltezca, lo hará. Y cuando deseen, desde el Señor Dios de su ser, poseer entendimiento ilimitado, abrirá su mente para permitir que sientan en su cuerpo las frecuencias de pensamiento más altas y así proporcionar el conocimiento. Es lo único que tienen que hacer, ordenar que así sea, y las glándulas obedecerán. Y cuando lleguen los sentimientos que electrifiquen su ser hasta un mayor entendimiento, den gracias al Dios que vive en ustedes por tal sencillez. ¿Cómo pueden obtener un mejor entendimiento de todas las cosas? Sepan que ustedes son. Su manera de hablar y de pensar determinan todo cuanto se permiten conocer. Nunca digan, ojalá lo supiera más, pues así nunca lo harán. Y tampoco digan, busco el conocimiento, porque el que busca nunca encuentra. Digan, desde el Señor Dios de mi ser, yo sé ahora todo lo que hay por saber en este momento. Que así sea. Y esperen la respuesta, aunque no se den cuenta en ese momento de su deseo de saber. El decir yo sé abre la puerta para que ocurra esa realización. Eso es todo lo que tienen que decir y el conocimiento llegará. Limitan su creatividad y su vida diciendo que no saben o dudando del conocimiento que les llega. La peor de las abominaciones es decir no lo sé. Recuerden, ustedes son los creadores de las leyes y lo que piensan y después pronuncian es la ley. Si dicen no lo sé, nunca lo sabrán. Si dicen no puedo, nunca podrán. Si dicen no merezco el amor del Padre, jamás lo recibirán. Si hablan de esta manera, ello significa que así piensan. Y si piensan de este modo, la sensación producida por ese pensamiento se graba en su alma y ésta manifiesta la realidad que culmina su proceso del pensamiento. Ustedes son como una computadora. Cada día programan en su conocimiento dudas, programan carencias y programan en efecto desconocimiento. Ustedes son los ladrones de su propio conocimiento, pues ustedes, que conocen solo duda y limitación, han robado su auténtica fuerza vital por la manera en que piensan y hablan. Yo les digo, ustedes tienen la habilidad de saber todo lo habido y por haber. La puerta que se abre hasta ese conocimiento es simplemente decir yo sé, y la realización pronto sigue. Puede tardar momentos o quizá días, pero siempre llegará, pues la palabra saber es absoluta y convierte sus deseos en absolutos. Ese pensamiento de saber, sentido en su alma, se manifiesta dentro de su ser y su pituitaria
permitiendo que sean recibidos los pensamientos más elevados. El conocimiento es la puerta que permite que el río del pensamiento fluya por ustedes de manera ilimitada. Ahora, el conocimiento no es una creencia. La creencia es una conjetura. El conocimiento es absoluto. La única cosa que te da conocimiento es saber. Cuando ustedes creen en algo. La palabra creer significa para el alma que realmente alguien, incluso su propio yo, está abrumándolos para convencerlos de una verdad de la que no tienen conciencia o certeza, pues esa verdad no se ha convertido en una realidad experimentada. Yo no les pido que crean en nada. Yo quiero que sepan. Estar iluminado es conocer, sin duda, creencia, fe o esperanza. Todas esas cosas son conjeturas. Mientras crean o tengan fe en algo, eso nunca será. El saberlo lo hace absoluto, lo cual atraerá a aquello que es conocido hasta la manifestación. A través de la manifestación del pensamiento en forma de experiencia, se produce el entendimiento y será entonces parte de su ser y no algo de lo que deben convencerse. El conocimiento absoluto es el creador de la totalidad de su reino. Para poseer conocimiento total basta decir yo sé. Nunca duden o vacilen, sepan absolutamente. Cada momento que dicen yo sé es un pensamiento de certeza sentido en su ser, que da lugar a que ocurra ese conocimiento. El genio ocurre cuando abren la puerta del conocimiento para que tomen forma creativa pensamientos más sublimes. Si ustedes dicen firmemente, desde el Señor Dios de mi ser, ahora conozco la respuesta que deseo y estoy lista para recibirla, que así sea. Esto lleva al conocimiento hasta la resolución. Aunque la realización no aparezca al momento, la puerta permanece abierta para que ello se realice en forma de experiencia, de la cual se ganará sabiduría. Su ser se ajustará rápidamente para convertirse en aquello que ahora saben. No tienen que esforzarse para adquirir esa realización. No tienen que buscarla o luchar por ella. No tienen que someterse a ningún ritual para obtenerla. Simplemente sépanlo. Sabiéndolo, están en un estado de recibimiento gracias a la conciencia que tienen de ello. ¿Cómo acelerar la manifestación de sus deseos? Sabiendo. El saber es la puerta que permite que el reino de los cielos brinde su abundancia al reino del yo. Saber que un deseo, cualquiera que sea, ya ha sido satisfecho, amplifica el pensamiento de su deseo, lo envía a través de su campo áurico hasta el flujo de la conciencia y manifiesta su deseo para que puedan recibir su conclusión. En verdad, todas las cosas ya son suyas, pero cuando saben que lo son, es cuando se hacen disponibles. Deben entender que los dadores de todo aquello que necesitan son ustedes y su habilidad para recibir todo lo que anhelan. El modo de recibir sus deseos es simplemente sabiendo lo que quieren y nunca duden que se merecen conseguirlo. El saber es la verdad
es el dador, es su futuro. Y cuando digan algo, sepan que así será. Cualquier cosa que quieran, deben tener, simplemente sabiendo que son ustedes quienes crean las leyes y que todo aquello que sepan y proclamen así sucederá. Esto es lo que se llama la ley de cada uno. Yo les digo, ustedes conocen todo lo que hay por conocer y pueden tener todo lo que desean. En este momento de su evolución, ustedes simplemente no se han dado cuenta de esta verdad. El conocimiento abre la puerta a esta realización. Activa otra parte de su cerebro para que el pensamiento pueda convertirse en una realidad manifestada. Entonces, cuando la experiencia de su pensamiento ilimitado se manifiesta, esto solidifica en la parte de su cerebro donde el ego habita la realización de que el conocimiento funciona, lo que les da la fuerza de subir un peldaño más arriba y alcanzar un pensamiento incluso más ilimitado. Si yo pudiera quitarles todas sus palabras y no darles más que unas pocas y escogidas, estas serían: yo sé ahora, yo soy absoluto, yo soy completo, yo soy Dios, yo soy. Si no existieran más que estas palabras, todos ustedes dejarían de estar limitados en este plano. ¿No significa mucho más para ti conocer que creer o suponer? ¿No es mucho más el saber que el no saber? Se requiere el mismo proceso de pensamiento, la misma energía, la misma expresión facial y movimiento del cuerpo para conocer como para desconocer. Sepan, simplemente sepan. Yo sé que esto ocurrirá. Yo sé que soy Dios. Yo sé que soy feliz. Yo sé que yo soy. Sepan, sepan, sepan. Esto es todo lo que hace falta. Sepan siempre. Si dicen que no saben, que no pueden, nunca lo harán. Digan que saben ahora. Entonces lo sabrán todo. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Yo sé que soy un Dios ilimitado y ustedes no. Esa es la única diferencia. Yo sé que yo soy y ustedes aún tienen que darse cuenta de ello. Su sociedad dice que ustedes no son, pero ¿qué sabrán ellos que se entierran a sí mismos todos los días? ¿Por qué han obstruido su conocimiento? Porque en su intento de conocer el pensamiento a través de la materia, su proceso del pensamiento se quedó tan atrapado en las realidades de la materia que alteraron totalmente su percepción de la vida. ¿Ven? La materia es un nivel del pensamiento que se crea alterando éste hasta su máxima extensión. La materia se crea cuando el pensamiento se reduce hasta la luz y el electrum, dividiéndolo en partes que tienen valores positivo y negativo. Por ello, cada vez que se relacionan con Dios en la forma llamada materia, están percibiendo y entendiendo el pensamiento de acuerdo con sus divisiones y polaridades más que con la pureza y el ser indivisible que realmente es. Cuanto más enfocados estén en la supervivencia y la materia,
más percibirán la vida en términos de dimensión polar: arriba, abajo, cerca, lejos, rápido, lento, luz, oscuridad, grande, pequeño, caliente, frío, bueno, malo, positivo, negativo. Para volver al ser de pensamiento puro, deben dominar el ego falso, las porciones razonantes de su cerebro orientadas a vivir y sobrevivir en la materia. El ego alterado es aquel que percibe de acuerdo con la ilusión del tiempo, la distancia y la separación. Es aquel que percibe en términos de aceptación y supervivencia. Es aquel que divide y juzga al pensamiento puro. Un pensamiento puro puede llegar a cualquiera de ustedes, pero rápidamente averiguan si es bueno o malo, si deberían o no deberían, si es posible o imposible, real o imaginario, razonable o irracional. Cada vez que juzgan su pensamiento dividiéndolo en positivo y negativo, lo alteran, llevándolo a un valor de frecuencia más bajo. El conocimiento no juzga a ninguna cosa. Cuando tú sabes, nunca reflexionas si un pensamiento es verdadero o correcto. Todos los pensamientos lo son. El saber no sopesa ni valora el pensamiento. Permite al pensamiento ser. Permite que su proceso del pensamiento exista sin interrupción o intercepción. Para ver otro plano, oír un sonido más delicado o volverse más ligeros que su cuerpo, todo lo que tienen que hacer es saber que son realidades y permitir entonces que ese conocimiento sea experimentado en su cuerpo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Si no creen que son reales, el no creer es un criterio que impide que su cerebro se abra. Es por esto que el conocimiento que viene continuamente a través de su espíritu, cada momento rebota en su cerebro y regresa nuevamente a la mente del Padre. Entonces lo único que reciben es aquello que los mantiene seguros en este plano, limitándose a él. Cuando deseen desde el Señor Dios de su ser poseer conocimiento ilimitado, deben permitir que todos los pensamientos entren en la conciencia de su cerebro, sin ser alterados por juicio alguno, para que puedan ser totalmente experimentados en su cuerpo. A través de ese permiso consciente del ego falso, que da credibilidad a sus deseos, la pituitaria activa otra parte de su cerebro para recibir conocimiento ilimitado. ¿Qué es lo que te ha permitido recibir un pensamiento ilimitado de creatividad sacado de la nada cuando lo has querido? Simplemente permitiste que entrara en tu conocimiento. Así es como lo hiciste. Él estaba ahí todo el tiempo, esperando a que tú le llamaras y le permitieras entrar en tu receptor. Y cuanto menos atrapado en el juicio y el pensamiento alterado esté tu proceso del pensamiento, más fácil será que los pensamientos de superconciencia entren en la unidad receptora de tu cerebro. Aprendan a verse ustedes mismos y a la vida con los ojos del ser. Cuando contemplen una flor, no digan que es fea o hermosa. La acción de juzgar altera el pensamiento de la flor. Lo que es puro es el pensamiento flor.
Cuando miren a la flor y la vean como flor, luz, vida, ser, entonces se estarán permitiendo recibir la pureza y el ser del pensamiento, que envía una carga eléctrica de mayor frecuencia para que sea sentida por todo el cuerpo. Entonces pensarán como piensa un Cristo, pues verán todas las cosas como una igualdad del ser. Cada vez que no limitan ni juzgan sus experiencias, permiten que su cerebro se active para recibir los pensamientos ilimitados que van más allá de su existencia diaria. Nunca juzguen los pensamientos que reciban, ni piensen que algo es positivo, pues ¿cómo podría existir el positivo sin el negativo? Si dicen esto es bueno, eso significa que algunas cosas son malas. Cuando le den cariño y amor, no digan que son hermosos o encantadores, digan que son Dios. Cuando compartan algo con alguien, no digan que es bueno, digan que es Dios. Eso significa que es, y eso es simplemente una experiencia pura y virtuosa de la vida. Cuando miren a otros y su manera de expresarse en la vida, véanlo siempre como una expresión del ser. Si juzgan su expresión de buena o mala, positiva o negativa, crean en ustedes mismos una percepción alterada. Y cualquier cosa que perciban, en ello se convertirán, pues ese pensamiento se registrará como un sentimiento dentro de su ser. De esta manera están victimizando su propio yo, porque ustedes, no ellos, experimentan los efectos de sus juicios. Y ese sentimiento grabado en su alma sentará un precedente por el cual continuarán juzgando sus propias acciones y su propio ser. Cuando condenan a alguien, solo están condenando aspectos de ustedes mismos reflejados en él. Por eso son tan fácil de identificar y por eso les llaman la atención esos aspectos. La otra persona representa meramente un espejo de sus propios juicios internos, una herramienta para que reconcilien aspectos sobre ustedes mismos que han aceptado de otras personas. Cuando miren a otros, véanlos como una parte del ser y, como dicen ustedes, a un mismo nivel. Si están siendo crueles o están odiando a alguien, el decir que son crueles u odiosos será una verdad, porque así es de hecho como se están expresando. Esa es su experiencia del ser. Si dicen que son malos o que están equivocados en esa expresión, los están juzgando. Y así se convierten totalmente en su experiencia de la alteración. No hay razón para juzgar a nadie. No hay color de piel, ni acción, ni cosa alguna que merezca la pena alterar su estado de Dios y de ser. No importa quiénes sean, ni la manera en que se expresen. Ámenlos por el Señor Dios de su ser, que les permite expresarse de esa manera. Por el solo hecho de ser, merecen ser amados. Eso en sí vale más que cualquier cosa que ustedes también serán. Si los aman sin reparar en nada y dejan que ese amor simplemente sea, siempre se conservarán puros en su ser. Ahora, ¿cuál es la manera más fácil de apartar los juicios de su proceso de pensamiento?
siendo conscientes de sus sentimientos y de los pensamientos que los producen. A través de esa conciencia aprenden a ser más refinados en su pensamiento. Cuando se sientan infelices, tristes, enfadados, atemorizados, apresurados, aislados o experimenten cualquier otro sentimiento que no les gusta, examinen su pensamiento. Pronto verán la conexión entre su pensamiento alterado, ya sea el juzgarse ustedes mismos o a otros, o ver la vida en facetas o dimensiones y sus emociones desagradables. Y muy pronto, a medida que se cansen de estos sentimientos, empezarán a refinar su pensamiento y apartarán todos los juicios que los separan de la vida. Cuando lo hagan y al mismo tiempo permitan que más y más pensamientos ilimitados se expresen en su ser, también empezarán a ver una conexión entre su pensamiento ilimitado y los sentimientos de paz, gozo, armonía y ligereza en el movimiento del cuerpo. Y nunca se juzgarán a ustedes mismos por el hecho de juzgar. Tengan compasión hacia ustedes mismos y simplemente permitan que la conciencia de sus pensamientos y sentimientos les enseñe, porque les aseguro que lo hará. De todas las palabras que fueron creadas, hay una que describe esta enseñanza mejor que cualquier otra. Ser. Ser. ¿Y qué significa esto? Significa el permitirse ser cualquier cosa que sean y amarse totalmente por serlo. Significa sentir aquello que estén sintiendo y vivir esa emoción. Ser es vivir totalmente el momento, porque ustedes saben que el ahora es todo lo que existe. Es hacer todo lo que quieran hacer, vivir cada aventura que su alma los impulse a vivir. ¿Cuál es la razón de ser? Cuando viven de esta manera, nunca se juzgan a ustedes mismos ni a los demás, ni a los pensamientos que se les puedan ocurrir. Entonces no hay ni correcto ni incorrecto, posible o imposible, perfección o imperfección, positivo o negativo. Ya no existe la ilusión del tiempo que les impide saborear la belleza del momento. Cuando están en un estado de ser, solo existe la vida y la continuidad de la hora. En un estado de ser, sus pensamientos dejan de oscilar entre el pasado y el futuro, preocupados por la culpabilidad y el remordimiento, los debieras y los hubieras. En el ser no se basan en ninguna verdad particular, sino que más bien las examinan todas. Ven a todas las verdades en su esencia y permiten que cada una sea explorada para determinar si se acopla a su estado de ser. Cuando viven de este modo, contemplan todos los pensamientos que llegan hasta ustedes y a través de su cerebro estos son recibidos en su cuerpo como sentimientos, lo que permite un mayor conocimiento, mayor pensamiento y capacidad de ser. Cuando simplemente son, se alinean con el ser de todas las cosas y por esto pueden tener cualquier cosa que deseen y no tienen que hacer nada más que ser. El Dios de su ser atraerá hasta ustedes cualquier cosa que piensen y ésta llegará. Todos aquellos que están tan atareados tratando de realizar cada principio externo
menosprecian el pensamiento interno. En un estado de ser tienen y son todas las cosas. Cuando ustedes simplemente son y se permiten recibir todos los pensamientos, pueden oír la voz de Dios. Entonces, cada cosa que siempre quisieron saber, la pueden saber en un abrir y cerrar de ojos. Cuando no juzgan sus pensamientos, sino que les permiten manifestarse como emoción dentro de su alma, están viviendo como un Dios ilimitado, simplemente abierto al ser de todo lo que es. Entonces se convirtieron en un canal puro de su propio yo Dios y se acercan más a la simplicidad pura de la mente de Dios. Aprendan a vivir conociendo y permitiendo. Así habrán dominado el ego falso. Habrán conquistado el séptimo nivel, el séptimo sello, el séptimo cielo. Porque en el séptimo nivel no hay juicios, solo el ser siempre continuo de la vida. Una vez que hayan dominado esto, habrán conquistado la totalidad de este plano y podrán abandonarlo cuando deseen. Al menos que tengan la habilidad en este momento de fabricar un duplicado de su cuerpo por ustedes mismos, cosa que harán cuando su cerebro esté funcionando totalmente, no tengan tanta prisa por destruirlo. Amen su cuerpo, cuídenlo, aliméntenlo, denle cariño. Es el instrumento puro de expresión que les permite experimentar la vida en este plano. Sean ilimitados en su proceso del pensamiento, pero también cuiden el vehículo que se los permite. Si eres mujer, sé mujer. Si eres hombre, sé hombre. Amen lo que son. Nunca abusen de su cuerpo. Nunca lo desfiguren o ensucien. No le hagan hacer cosas para las que no fue diseñado. Miren la grandeza de su ser. Manténganse divinos. Vístanse con las ropas más delicadas sobre su piel. Úngense, perfúmense. Aliméntense solo con lo que su cuerpo quiera. Si lo escucharan, él les diría lo que necesita para poder nutrirse. Nunca introduzcan en su cuerpo algo que sea perjudicial, que ustedes saben que es perjudicial. Todo aquello que reduzca el flujo de oxígeno hasta su cerebro causará que las células mueran en gran número y nunca serán otra vez, pues el cerebro no posee la habilidad de regenerar sus células. Cuando las células del cerebro son destruidas, pierden la habilidad de transferir el pensamiento en emociones realizadas dentro de su cuerpo. Aunque puedan contemplar el pensamiento, es algo inexistente para ustedes. Así es como cesa la felicidad, pues ¿cómo te va a hacer feliz un pensamiento si no puedes convertirte en él a través del sentimiento? Cuando dejan de sentir, no pueden registrar conocimiento en este plano. Ese es el daño que le hacen a su cerebro cuando usan lo que ustedes llaman hierba o drogas que causan ilusiones. Cada vez que toman estas cosas, ellas le roban oxígeno al cerebro. Es la muerte de su cerebro el causante de la subida que se siente. Eso es realmente lo que ocurre. Y llegará un momento en el que no podrán reír ni llorar, pues ya no habrá nada lo suficientemente fuerte como para crear emoción dentro de su ser. Experimentar todo el conocimiento, poder llorar por la apertura de una flor o esperar a la salida del sol y ser cada momento de su esplendor, es tener la habilidad de conocer,
transmutar pensamiento en sentimiento. Eso es lo que se llama éxtasis. Y eso es una buena subida, como dicen ustedes. Aquello que los ha amado desde antes que empezara el tiempo, que ha estado con ustedes en cada una de sus vidas y que es lo único que permanecerá con ustedes tras la muerte de su cuerpo o su ascensión, son ustedes. Tú eres el único que te ama con la suficiente constancia para haber pasado por todo lo que has vivido. Cuando tú te aceptes y te ames a ti mismo y permitas a ese amor ser un patrón, trascenderás la conciencia social del hombre y llegarás a la conciencia total de Dios. Porque lo que tú eres va más allá de la belleza y de la perfección. Va más allá del contenido de las leyes, el dogma y los patrones sociales. Lo que tú eres deja atrás el destino y llega hasta la culminación del yo, que es la culminación de Dios. Eso es lo único importante a los ojos del ser de la vida. Ustedes son lo que creen ser y aquello que se permitan conocer. Sepan que el Padre, que es todas las cosas, es aquello que ustedes son. Y a través de ese conocimiento conocerán y se convertirán en todo lo que es. Sepan que nada termina y que nada es absoluto. Todo existe en el ahora y siempre hay más por venir. Y limitar su modo de pensar es simplemente saber que hay una verdad mayor e incluso otra aún mayor. Sepan esto y así sucederá con su estado de recepción. Nunca se dejen esclavizar o intimidar. Siempre hay un camino, un mejor camino. Saben esto y permitan que les lleguen los pensamientos que iluminarán su camino hacia la felicidad. Afronten sus limitaciones, abrácenlas, domínenlas. Aparten todas las cosas que les impidan conocer la totalidad de Dios. Renuncien a la culpabilidad y el juicio para así permitir que entren el conocimiento, la respuesta y el gozo. Afronten sus temores y permítanse desenmascarar sus ilusiones. Saben que son para siempre y que no hay nada en lo desconocido que pueda separarlos de la felicidad y del gozo. Acaben con el miedo que les impide conocer algo más grande que lo que están experimentando en este plano. ¿Por qué incluso piensan que aquellos que vienen desde muy lejos son espantosos? Sus hermanos de las grandes naves espaciales poseen una increíble belleza. Acaben con su miedo para poder tener la habilidad de entablar amistad con otros tiempos, otros espacios y entidades de otra dimensión. Si al esforzarse por llegar a ser más, buscan en este plano una grandeza en la que convertirse, lo único que llegarán a ser es lo que ya existe en este plano. Ir más allá del pensamiento limitado del hombre es contemplar que quizás hay algo invisible que sea más vasto en su entendimiento. Estén abiertos a la verdad sin importar cuál sea su fuente y dejen que sus sentimientos sean su guía. El hombre sabio, aunque esté ciego, conoce lo que se siente bien dentro de su alma. La verdad existe hasta en la hierba sobre la que caminan. Está en la risa de un niño, en los ojos del mendigo. Está en todos los lugares y en todas las cosas, en todas las gentes y en cada momento. Aquel que no conoce esto
no conoce a Dios, pues Dios es todo lo que es, y ni la brizna de hierba ni el silbido de un instante pueden separarse de la fuente de todo lo que es. Aprendan a ser sabios, escuchen la verdad de donde quiera que venga y sepan que son merecedores de recibirla. Quien sabe que el reino de los cielos yace dentro de él es una entidad sabia, con su capacidad de crear cualquier pensamiento y sentirlo dentro de su alma. Poseen dentro de ustedes mismos las llaves del reino de los cielos, el tesoro de la emoción. Aprendan a sentir. Conocer a Dios completamente es sentir cada pensamiento plenamente, hasta que cada pensamiento que Dios es sea sentido en el corazón de su ser, en el alma de su ser. No se abrumen queriendo que la totalidad de su cerebro se abra de una sola vez. Ábranlo de pensamiento en pensamiento, de experiencia en experiencia, para que cada pensamiento se solidifique en ustedes. Sobre todo, permítanse ser, pues al ser, lo son todo. Cuando ustedes son simplemente el ser de ustedes mismos, el principio yo soy, entonces están alineados con la totalidad de la vida. Entonces han transformado su enajenamiento de hombre en unidad con Dios. Fin del capítulo 19, apertura de la mente.